Arranque. Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Andiamo tutti, ponele play, dale, ponele play, dame aire porque vamos a charlar con Coqui Lauro de inteligencia artificial. Coqui, bueno, vamos a seguir un poco lo que veníamos desarrollando en las últimas columnas. Con esta sección acerca de la inteligencia artificial, donde busco plantear una mirada diferente, quizás con fundamentos también a lo que se viene, a esta transformación que venimos viviendo en cuanto a lo tecnológico y también a lo social, ¿no? Cómo este tema se volvió parte de, creo que de nuestro tema de todos los días, literalmente cotidiano. Siento que en todos los aspectos la inteligencia artificial comenzó a aparecer, y mi idea es esto, plantear una mirada diferente, quizás crítica, para también desarrollar nuestro pensamiento crítico. Siento que vivimos a veces en una época que con toda la tecnología uno quizás, justamente con los libros incluso, uno deja de lado todo eso, y me parece interesante también pensarlo, como dije, desde una mirada social, cómo quizás entender un poco mejor la inteligencia artificial puede ser un hecho de independencia por parte de nosotros, más que nada pensándonos a nosotros como argentinos, ¿no? Y justamente esto tiene implicancias, no me parece neutral la inteligencia artificial en cuanto a nosotros como personas. Mira, es tan avanzado lo que está sucediendo con la inteligencia artificial que ayer leía que ya se produjo la primera operación de un ser humano a modo prueba, ¿no? Pero que el robot hizo todo con la coordinación del médico. O sea, el médico le decía al robot lo que tenía que hacer a través de la inteligencia artificial y el robot operó. Es que exacto. Y tremendo. Es tremendo eso. Digo, en todos los aspectos lo empezamos a ver. Y yo tampoco planteo decir, bueno, es malo, no lo usemos, ¿viste? Porque también está esa mirada del otro extremo, de que es lo peor del mundo, que nos va a reemplazar. Bueno, quizás no es tan así, y ahora voy a contar un poco más al respecto, pero esto, cómo empezar a integrarla entendiendo sus implicancias, ¿no? Y entendiendo un poco mejor qué es, porque se nos aparece como algo desconocido, quizás. Sí, y tal vez si nos ponemos a pensar, digamos, qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, seguramente va a poder hacer muchos de los trabajos que nosotros hoy realizamos, pero que también nos debería dar el tiempo a nosotros para tener justamente, a nivel de una mejor sociedad, hablo evolutiva, más tiempo de ocio, ¿entendés? Y que la mecanización y la inteligencia artificial nos dé ese tiempo. Ahora, hay que ver si el sistema, en su conjunto, el sistema, si querés, hablo macro, filosófico, capitalista, está preparado para que la gente trabaje menos, podamos disfrutar más y todos podamos vivir con nuestros ingresos, o si necesitamos ahí un cambio de paradigma, digamos, con el avance de la inteligencia artificial. Bueno, y pensar cómo esto ya, como se está dando en realidad, ya hay transformaciones respecto a esto en lo social, y quizás nosotros no lo estamos presenciando, esos cambios quizás en cuanto a lo económico, pero otras personas sí. Entonces quizás ver ese tema. En la introducción del libro El Atlas de la Inteligencia Artificial de Kate Crawford, empieza a contar cómo la inteligencia artificial es más que una tecnología, es una construcción política, sobre todo social, ecológica, ¿no? Y plantea en principio la historia de Clever Hans, que era un caballo, no sé si saben la historia. No, era un caballo que lo entrenaron y parecía que resolvía problemas matemáticos. Mira. Entonces decían, bueno, el caballo inteligente. Y era después, como el pulpo Paul, que te acordás, o sea, que descifraba los partidos. Sí, y decían, bueno, es terrible, bueno, ahora podemos entrenar los caballos, etcétera. Pero en realidad al final se dieron cuenta que el caballo respondía a señales involuntarias del entrenador. Entonces era como, por ejemplo, lo del conductismo, ¿vieron lo de Pavlov? Era una cosa similar a eso, en realidad. Era como... Está más asociado a la fuerza el caballo, en realidad. El elefante es el que está vinculado a la inteligencia. Claro. Entonces, bueno, no era tan así. Bueno, no se plantea esta metáfora porque plantea como quizás la IA no es algo no humano inteligente, sino que también depende de nosotros. No está completamente independizado de lo humano en cuanto a la inteligencia que plantea esta tecnología. Y plantea dos mitos fundacionales. Por ejemplo, que la IA puede ser creada artificialmente sin necesidad de los humanos y puede ser una réplica exacta de la mente humana, y que la inteligencia artificial es algo separado de lo material y lo social. Esto es lo que plantea esta autora, por ejemplo.
Y me parece interesante, ¿no? Plantear que de repente la inteligencia artificial no es tan inteligente como se plantea como ser. se plantea. ¿Y por qué lo dice? Bueno, se construye sobre recursos naturales, sobre trabajo humano, sobre decisiones políticas, y es también una industria de extracción, porque explota recursos y datos en cantidad, a escala global, grandísima. Lo viene haciendo ya hace rato, quizás ahora nosotros lo empezamos a poder acceder a eso, ¿no? Pero la construcción de la IA viene hace varios años ya. Es que se sirve de conocimiento humano, ¿no? De contenido humano, básicamente. O sea, yo me enteré la semana pasada de un conocido que está ganando 3 millones de pesos de salario generando base de datos datasets, para inteligencia artificial. Es que, exacto. Y es que no es tan ajeno a nosotros como parece serlo, pero también tiene esto que quizás refuerza desigualdades, estructuras de poder. Bueno, plantea justamente esto, que la IA es política y es social, porque tiene definiciones técnicas y comerciales que sirven a ciertos intereses dominantes, ¿no? Exacto. Entonces debemos cuestionarla y pensarla críticamente, no rechazándola, ¿no? Pero entendiendo un poco mejor, porque tampoco estar cegados a lo que nos pueden plantear. Sí, y lo ideal, de verdad, yo creo que ahí es el Estado como estructura, y los estados nacionales, lo que se deben una gran discusión. No digo para detener, sino para buscar regular. Cuáles pueden ser los límites. Exacto. Sí, pero viste que hoy la palabra regular es como que está mal vista en Argentina. Entonces, si querés, para no deshumanizar el uso de la inteligencia artificial y que también sea igualitaria para todos. No solo el acceso, sino también la información en la que uno puede buscar en la inteligencia artificial, porque si no va a terminar beneficiando a algunos pocos que obviamente siempre van a ser a los poderosos. Sí, obviamente. Pero tampoco me parece, bueno, después quizás lo podemos pensar con ejemplos argentinos. Y no es sonso eso, no es bobo esto que estamos diciendo. No es bobo. No, por eso te digo, pero porque hay gente realmente que piensa que es como que nos va a reemplazar, porque se plantea en ese sentido, ¿no? Como algo, como si fuese medio un extraterrestre de repente que nos va a terminar dominando, y quizás no tanto, pero bueno, el primer capítulo de este libro se llama La Tierra, y habla de la profunda dependencia que tiene la IA de recursos naturales, que esto no es aislado en lo más mínimo, ¿no? Cuenta el ejemplo de Silver Peak en Nevada, que es un lugar donde se extrae litio, que se utiliza para alimentar los centros de datos que hacen posible la IA. El litio y las tierras raras. Exactamente. Esta infraestructura invisible que tiene, las minas, el gas, la energía eléctrica, desechos tóxicos, plantea, este libro lo que sí tiene, plantea ejemplos concretos, da nombre y apellido, da marcas. Acá plantea en este capítulo a Amazon Web Services y a Google Cloud, que tienen una huella ambiental enorme y que replica lógicas coloniales, porque terminan extrayendo minerales y datos de ciertas regiones y se termina concentrando el poder en unos pocos, porque no es que se reparten. Hola, acá lugares. Estamos, al señor es Argentina. Obviamente. Entonces, nada, estos data centers consumen millones de litros de agua, un montón de litio, para enfriar servidores, el agua. También habla cómo Microsoft y Amazon negocian con gobiernos para conseguir tarifas energéticas especiales. Entonces, justamente hay marcas que dialogan con los gobiernos. Y para hablar todo de la IA, ¿no? Digo, cómo detrás de eso hay cosas tangibles de lo material y lo social, que quizás no lo sabemos de repente, todo esto que sucede por detrás. Y parece como algo ajeno a nosotros, y de repente no lo es tanto. Entonces, justamente plantea cómo la IA no es artificial y es muy terrestre, tanto como una mina o una planta hidroeléctrica. Bueno, qué bárbaro, qué interesante, y me gustaría, para cerrar, que digamos nuevamente el autor y el nombre del libro, si querés, como para que si a alguien le interesa lo pueda también ir a buscar. Sí. La autora es Kate Crawford y el libro se llama El Atlas de la Inteligencia Artificial. Vamos a decirle acá a los amigos de la librería, estaría bueno si lo conseguimos, que lo podamos sortear el próximo mes, ¿no? Toma nota. Tomamos nota. Bueno, y les comento ya. Quizás hay un par de más de capítulos que me interesaría poder abordar otro día. Por ejemplo, hay uno que se llama El Trabajo. Son así, el trabajo, la tierra, los datos, la clasificación, los humanos. Y está interesante. Amplio, ¿no? Sí. Y mezclamos la inteligencia artificial con eso, con lo social y obviamente, y el ser humano, ¿no? En el medio. El ser humano. Exacto. Me encantó, Coqui Laura, como siempre. Te quedas un ratito con nosotros, por supuesto.
Bueno, 11 22 62 77 28 es el WhatsApp, el resto de las redes sociales y nos vamos a la tanda. En Instagram pueden comunicarse a